Bienvenidos y bienvenidas esta tarde a la reunión. Estamos muy contentos de ver a tantas personas aquí para el estudio de la palabra del Señor. Esta tarde tuvimos ya una reunión. No fue a las 5, fue casi a las 6, porque tuvimos algunos problemas técnicos, pero se resolvieron y pudimos estudiar el tema sobre el calendario del Mesías. Pero ahora nos toca estudiar sobre el santuario en el libro de Apocalipsis. Pero antes de hacerlo queremos pedir la bendición del Señor. Siempre debemos orar antes de abrir la palabra. Así que les invito a inclinar sus rostros con reverencia y vamos a elevar una oración al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por habernos traído con bien a tu casa. Pedimos, Señor, que al estudiar tu santo libro, el Espíritu Santo, quien lo inspiró, pueda estar presente para explicárnoslo. Que podamos aprender las lecciones que serán valiosas para nuestro diario caminar con el Señor Jesús. Gracias por escuchar esta oración, implorando tu presencia. Sabemos que nos responderás porque te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. La razón por la cual muy pocas iglesias entienden el libro de Apocalipsis es porque no comprenden el santuario. Porque la base del libro de Apocalipsis se centra en el santuario. No es posible entender el último libro de la Biblia sin comprender el santuario hebreo. Yo estaría dispuesto inclusive de decir, y no digo esto por arrogancia ni por autosuficiencia, que la iglesia adventista es la única iglesia en realidad que comprende cabalmente el libro de Apocalipsis. Porque es una iglesia que comprende cabalmente el santuario. Y eso lo vamos a ver en nuestro tema de esta tarde. Ahora, en nuestros dos temas de ayer, estudiamos sobre la casa del Mesías. Tomamos un tour de la casa del Mesías. ¿En cuántos pasos fue? En 7 pasos, muy bien. ¿A dónde comienza? En el campamento. ¿Qué hace Jesús allí? Vive una vida perfecta. Luego nos movemos al altar del sacrificio. ¿Qué hace Jesús allí? Muere por los pecados de los seres humanos. Luego nos movemos al lavacro, donde el sacerdote se lavaba de los vestigios de la muerte, y eso representa ¿qué cosa? La resurrección de Jesús. Luego entonces Jesús se mueve al cuarto lugar, que es el lugar santo. ¿Con qué propósito? Para interceder por los pecadores. Luego entonces Jesús toma un siguiente paso al lugar santísimo, a donde sigue intercediendo, pero comienza una obra de juicio. Empieza a juzgar los casos de todos los que reclamaron a Jesús como Salvador, porque no todos son sinceros en su arrepentimiento. Y en el juicio hay que hacer una distinción entre los cristianos que son genuinos y los que no son genuinos. Y luego el sexto paso es cuando ya se toman todos los pecados que entraron al santuario por la sangre. Ahora el sumo sacerdote toma esos pecados, limpia el santuario y los coloca sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, símbolo de Satanás, el que es el originador y el perpetuador del pecado. Y es enviado a un desierto árido donde no hay habitantes, y después de 1000 años, fuego del cielo destruye a Satanás, a sus ángeles, a los impíos. Y entonces viene el séptimo paso de Jesús, que es habitar en nuestro campamento por los siglos de los siglos. Abuelo de pájaro, cubrimos los primeros 2 temas. ¿Les quedó claro? Ahora, en nuestro tema de las 5 hoy, solo pocos pudieron estar, y yo entiendo perfectamente por qué. Tienen trabajo, el transporte es complicado. Pero estudiamos el calendario del Mesías. Es decir, nos dimos cuenta que para cada movimiento de Jesús por su casa, la Biblia tiene una fecha.
por lo menos hasta el quinto paso, cuando Jesús comienza su obra en el lugar santísimo. Tiene también una fecha exacta Dios en su calendario para cuando los pecados sean colocados sobre Azazel y cuando viene a habitar con nosotros para siempre, pero Él no nos ha revelado esas fechas. Como no reveló la fecha del nacimiento de Jesús, pero sí tenía una fecha, porque dice cuando vino el cumplimiento del tiempo. Tampoco ha revelado cuándo va a cerrarse la puerta de la gracia y va a colocar todos los pecados del santuario sobre la cabeza de Azazel y cuándo se establecerá un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero el punto que vimos es que Dios ya tenía una fecha exacta en su calendario para cada movimiento de Jesús a través de su casa. Ahora, en nuestro tema de hoy vamos a estudiar en cuanto al santuario en el libro de Apocalipsis. Y vamos a encontrar algo extraordinario. Y es que el libro de Apocalipsis sigue el mismo orden de la casa del Mesías. El libro de Apocalipsis comienza con la primera obra de Jesús, los primeros pasos de su obra, y termina con cielos nuevos y tierra nueva. Y todos los pasos en Apocalipsis siguen el mismo orden de lo que ya hemos estudiado. Por eso digo que no se puede entender el libro de Apocalipsis al menos que se entienda el santuario, porque el libro de Apocalipsis sigue el orden de los pasos de Jesús a través del santuario. Ahora, el libro de Apocalipsis no se centra mucho en los primeros pasos de Jesús. Es decir, el libro de Apocalipsis sí menciona la vida de Jesús y menciona la muerte de Jesús, pero lo hace solo de paso. Y ustedes dicen, pero ¿por qué razón el libro de Apocalipsis no se enfoca tanto en la vida y la muerte de Cristo? La razón es muy sencilla. La vida y la muerte de Cristo se describen en los evangelios. El propósito del libro de Apocalipsis es enfatizar la obra de Cristo en el cielo después de su vida y su muerte. Pero aun cuando el libro de Apocalipsis no tiene mucho que decir en cuanto a la vida y la muerte de Cristo, sí comienza el libro mencionando esas dos etapas. Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 1, Apocalipsis 1, y vamos a leer del versículo 4 al 6. Vamos a encontrar que sí se menciona la muerte de Cristo y la vida de Cristo en los primeros versículos del capítulo 1, pero luego después de eso se enfoca en la obra de Cristo en el santuario celestial. Apocalipsis 1 y el versículo 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Ya nos damos cuenta que está hablando de la ¿qué? De la resurrección de Cristo en la tierra. Sigue diciendo, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó. Fíjense el tiempo de los verbos pasados, ¿verdad? El que nos amó y nos ¿qué? Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es decir, que el libro de Apocalipsis comienza mencionando la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Noten también el capítulo 1 y el versículo 17 y 18, Apocalipsis 1, 17 y 18. Aquí Juan se le aparece al Señor Jesucristo y fíjense lo que dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve ¿qué? Y estuve muerto. Fíjese que se refiere a su muerte y su resurrección. Dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que al comienzo de Apocalipsis sí se menciona la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, pero no es el enfoque del libro.
El enfoque del libro no es el paso número 1 que Jesús viene a vivir con nosotros en la primera venida. El enfoque no es la muerte de Jesús. El enfoque no es la resurrección de Jesús. El enfoque es especialmente lo que sucede a partir del cuarto paso, cuando Jesús entra al lugar santo del santuario celestial. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Sin embargo, el libro empieza con la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, pero solo de paso, porque ya eso se mencionó con abundancia de detalle en los 4 evangelios. ¿Para qué repetirlo de nuevo? Ahora entonces vamos a notar que Jesús va a tomar un cuarto paso. El libro de Apocalipsis va a enfocarse especialmente en la obra de Cristo en el lugar santo y en el lugar santísimo. Ustedes conocen ese pasaje en Juan 14 y el versículo 1 al 3, lo pueden repetir de memoria. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabe que muchas veces nosotros los adventistas leemos esos versículos y cuando dice Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros, pensamos que Jesús se fue al cielo a construir casas y a plantar árboles, etcétera? Eso no necesita 2000 años para sembrar árboles y para construir casas. Él lo puede hacer en un instante. No dice la Biblia que Jesús fue al cielo a construir mansiones. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Estaban allí cuando Él lo dijo. No fue a construirlas. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice, voy a preparar lugar para vosotros? No está hablando primordialmente de preparar un lugar bien bonito, aunque va a ser bien bonito el lugar que nos va a preparar. La forma en que Jesús prepara el cielo para nosotros es a través de su obra en el lugar santo y el lugar santísimo. Es decir, el enfoque de Apocalipsis va a ser la obra que hace Jesús en el lugar santo y la obra que hace en el lugar santísimo. Y a través de esas obras Jesús prepara el cielo para su pueblo. Prepara el cielo, el pueblo para el cielo. Ahora vamos a comenzar entonces en Apocalipsis el capítulo 1 y vamos a ver a dónde se encuentra Jesús cuando comienza el libro de Apocalipsis. Recuerden que su vida, su muerte y su resurrección están en el pasado. Nos lavó con su sangre, estuve muerto y ahora estoy vivo. Pero ¿a dónde comienza Jesús en el libro de Apocalipsis? En realidad comienza en el lugar santo entre los 7 candeleros. Ustedes saben que en el lugar santo había 3 muebles, ¿verdad? Había un candelabro de 7 brazos que estaba en el sur del lugar santo. Estaba la mesa de los panes de la proposición en el norte, 12 panes en 2 pilas de 6. Y luego estaba el altar de incienso que se encontraba hacia el lado occidental del lugar santo, inmediatamente antes del velo, detrás del cual estaba el lugar santísimo. Ahora, Jesús, en otras palabras, cuando comienza Apocalipsis, ya ha vivido, ya ha muerto, ya ha resucitado, y ahora está entre los 7 candeleros. Está caminando allí. Vamos a leerlo, Apocalipsis 1 y los versículos 12 y 13. Apocalipsis 1 y el versículo 12 y 13. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús, muy bien. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Es decir, está vestido como sumo sacerdote, porque ha muerto, ha resucitado y ahora ha entrado al lugar santo, a donde se encuentran los 7 candeleros. Ahora, Jesús en el cielo camina entre los 7 candeleros y se asegura que los candeleros tengan suficiente aceite para que nunca se apaguen. Es decir, en el cielo los candeleros son literales. Y el aceite que se pone en los candeleros es literal. Y la luz que dan los candeleros es literal. Pero lo que es literal allá
simboliza espiritualmente algo en la tierra. Ahora, ¿qué representan los 7 candeleros literales en el cielo? ¿Qué representan en la tierra? Apocalipsis nos dice. Apocalipsis, el capítulo 1 y el último versículo nos explica qué representan los 7 candeleros. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Las 7 estrellas las tenía Jesús en su mano derecha. Y los 7 candeleros que has visto son, ¿qué cosa? Son las 7 iglesias. ¿Qué representan las 7 luces del candelabro en el cielo? Representan las 7 iglesias en la tierra. Pero hay otro punto muy importante. Y es que las 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor representan 7 períodos de la historia de la iglesia. Porque las 7 iglesias de Asia Menor que se mencionan en Apocalipsis 1, tenían características que ilustran las diferentes etapas de la historia de la iglesia desde los tiempos apostólicos hasta el final de la historia. Éfeso sería la iglesia apostólica y la Odisea sería la última iglesia, y las otras iglesias en orden continuado representan etapas de la historia de la iglesia universal. Es decir, Jesús camina entre los candeleros literales en el cielo, pero espiritualmente camina en medio de las 7 iglesias aquí en la tierra. Ahora, ¿por qué camina Jesús entre los 7 candeleros? ¿Cuál es el propósito por el cual camina entre los candeleros? Tenemos que regresar al Levítico 24 y los versículos 1 al 4. Levítico 24 y los versículos 1 al 4. Aquí está hablando del sumo sacerdote Aarón. ¿Qué hacía él en medio de los 7 candeleros del santuario terrenal? Dice allí en Levítico 24:1, habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente, fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión. Las dispondrá Aarón, quien era el sumo sacerdote, desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová. ¿Por qué caminaba el sumo sacerdote en medio de los 7 candeleros? Porque tenía que cerciorarse de que los candeleros tuvieran suficiente aceite para que pudieran alumbrar. El propósito del sumo sacerdote era que hubiese suficiente aceite en los candeleros para que la luz de los candeleros nunca se apagara. Ahora yo pregunto, ¿qué hace Jesús en el cielo caminando, el sumo sacerdote caminando entre los 7 candeleros? Está asegurándose de que el candelero literal en el cielo nunca deje de dar luz, llenando el candelero de aceite. Pero yo pregunto, en la tierra, ¿qué hace Jesús? Jesús camina espiritualmente aquí a través del Espíritu Santo. Jesús se está asegurando de que nunca falte, ¿qué representa el aceite simbólicamente? Nunca falte el Espíritu Santo en su iglesia, para que su iglesia nunca deje de impartir la luz. Lo que hace Jesús en el cielo es literal. Le mete aceite literal a las lámparas. Pero eso literal representa una verdad espiritual, que en las 7 etapas de la iglesia, Jesús camina en medio de la historia de la iglesia por medio del Espíritu Santo para asegurarse que nunca falte el aceite y nunca se apague la luz de la iglesia. Permítame leerles una cita muy interesante del libro Hechos de los Apóstoles, página 468. Aquí Elana White explica qué significa el caminar de Jesús en medio de los 7 candeleros. Aquí está la cita. Se habla de Cristo como caminando
en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias, es decir, su caminar en el cielo entre los 7 candeleros simboliza su relación con ¿qué cosa? Con las iglesias. Sigue escribiendo, está en constante comunicación con su pueblo, conoce su real condición, observa su orden, su piedad, su devoción. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se lo representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. ¿Están captando lo que está diciendo? Se le pinta a Jesús como sumo sacerdote caminando y manteniendo las lámparas celestiales ardiendo. Pero eso simboliza que Jesús está a través del Espíritu Santo en la iglesia, asegurándose que la iglesia tenga siempre suficiente aceite para alumbrar la luz de Jesús. Sigue escribiendo. Con incansable desvelo y constante vigilancia, observa Jesús para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga. Jesús se está fijando. Sigue escribiendo. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y moriría. Pero Él es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de vida y luz. Gloria a Dios. Entonces, ¿a dónde fue Jesús cuando ascendió al cielo? ¿Dónde es el primer lugar donde se lo ve? Caminando en medio de los 7 candeleros en el lugar santo del santuario. Ya se ha dicho que vivió, murió, resucitó, y cuando resucitó se fue al cielo, entró al lugar santo para asegurarse que nunca se apagaran los candeleros, para que su luz, para que su iglesia nunca dejara de impartir la luz. Ahora, Elena White, porque hoy en día los cristianos dicen, no, pero Jesús entró directo al lugar santísimo. Y entonces yo pregunto, bueno, ¿y el lugar santo qué? ¿Saltó Jesús del atrio al lugar santísimo? Tiene que Jesús que desempeñar alguna obra en el lugar santo, y en Apocalipsis 1 lo encuentra uno en el lugar santo. Elena White, en el libro Conflicto de los Siglos, página 410, demuestra cómo cuando Jesús fue al cielo, fue al lugar santo, no fue al lugar santísimo, porque los 7 candeleros estaban en el lugar santo, y el altar de incienso, del cual vamos a estudiar un poco más adelante, también estaba en el lugar santo. Y en Apocalipsis, en la serie de las trompetas, se menciona el altar de incienso. Es decir, Jesús fue al lugar santo para desempeñar la obra allí. En el Conflicto de los Siglos, página 410, encontramos esta explicación. Los lugares santos del santuario celestial están representados por los 2 apartamentos del santuario terrenal. Es decir, el santuario terrenal es una sombra del celestial. El terrenal tenía 2 apartamentos, el celestial también tiene ¿qué? También tiene 2. Sigue escribiendo. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Apocalipsis 4:5. Vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos encima del altar de oro que estaba delante de su trono. Apocalipsis 8 y el versículo 3. Se le permitió al profeta contemplar, escuchen bien, el primer apartamento del santuario en el cielo, y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro representados por el candelabro de oro y el altar de incienso en el santuario terrenal. Clarísimo, sencillo. Y la que escribió esto tenía solamente 2 años y medio de educación primaria. No tenía un PhD. Lo único que tenía que hacer era leer Apocalipsis y ver que Jesús está entre los candeleros, y como vamos a ver en el capítulo 8 está presentando el incienso. Jesús está en el lugar santo. Ahora yo pregunto, ¿hubo ciertas etapas en la historia de la iglesia cuando parecía que la luz se iba a apagar?
¿Han oído ustedes hablar de las edades oscuras? El periodo del dominio papal. Parecía que la luz de la iglesia se iba a apagar por la oscuridad. La hermana White en El conflicto de los siglos escribe un capítulo que se titula Una era de tinieblas espirituales, hablando de este periodo de los 1260 años. Pero lo interesante es que aunque la llama titiló y parecía que se iba a apagar, Cristo nunca quedó sin testigos, nunca quedó sin gente que predicara el evangelio con poder. Los valdenses, los albigenses y otros, aunque predicaron en la oscuridad, aunque predicaron en medio de tribulaciones y problemas, nunca la luz del candelabro se apagó, porque Jesús, el sumo sacerdote, caminó en medio de ellos y se aseguró que los candeleros, que las iglesias tuvieran suficiente aceite para dar luz. La iglesia continuó siendo la luz del mundo. Ahora nos movemos a Apocalipsis 4 hasta el capítulo 8. Allí Jesús se ha movido a la mesa de los panes de la proposición. Qué interesante que en la serie de las iglesias Jesús está caminando entre los 7 candeleros. Luego en la serie de los sellos Jesús está en la mesa de los panes. Y vamos a ver que en la serie de las trompetas Jesús está allí en el altar de oro a donde se presentaba el incienso. Es decir, Apocalipsis el capítulo 1 hasta el capítulo 10 o el capítulo 11, Jesús está ministrando en el lugar santo, entre los candeleros, en la mesa de los panes y en el altar de incienso. Ahora yo pregunto, ¿qué representa la palabra de Dios? La palabra de Dios es simbolizada ¿por qué? Por el pan. ¿Ustedes recuerdan que Jesús declaró, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo, yo soy el maná vivo que descendió del cielo. Es decir, el pan representa la palabra de Dios. Ahora yo pregunto, ¿hubo periodos durante la historia de la iglesia donde escaseó el pan? ¿Donde escaseó la palabra de Dios? ¿Saben ustedes que el papado durante su periodo de dominio prohibió la Biblia? La mayoría de las personas ignoraban que existía la Biblia. Es decir, escaseó el pan, como vamos a ver. Pero Jesús, quien estaba en la mesa de los panes de la proposición, se aseguró de que nunca desapareciese el pan, la palabra de Dios de su iglesia. Siempre hubo testigos fieles que mantuvieron en alto la santa palabra de Dios. Ahora, algunos se preguntarán, Pastor Bor, ¿cómo sabe usted que en la serie de los sellos Jesús está caminando en medio de la mesa de los panes de la proposición? Apocalipsis no menciona directamente la mesa de los panes, pero podemos notar varias características en la serie de los sellos que indican que Jesús está en la mesa de los panes. Les voy a dar rápidamente la evidencia. ¿A dónde se encuentra el trono de Dios en el santuario? ¿En qué dirección del compás? Se encuentra, según Isaías 14, 12 al 14, a los lados del norte. ¿A dónde quedaba la mesa de los panes de la proposición? Quedaba al norte del lugar santo. Además de eso, la expresión panes de proposición viene de 2 palabras hebreas. La palabra lahem panim. La palabra panim significa rostro o presencia. Es decir, la expresión lahem panim significa presencia de Dios o rostro de Dios. Es decir, en la mesa de los panes de la proposición está la presencia de Dios. Ahora, hay otra característica interesante en cuanto a la mesa de los panes de la proposición. Es, según Éxodo 37, 10 al 12, y ojalá puedan anotar los textos porque no tenemos tiempo de leerlos todos. Éxodo 37, 10 al 12,
nos dice que en la mesa de los panes de la proposición era el único mueble que tenía 2 coronas. Interesante, 2 coronas. ¿Qué representa una corona en la Biblia? ¿Quiénes usan coronas? Los reyes usan coronas. Así que la mesa de los panes de la proposición, en algún sentido, debe representar que allí está presente ¿quién cosa? ¿Quién? El rey. Pero no solamente uno, sino ¿qué? Sino 2, porque son 2 coronas. Además de eso, si ustedes leen cuidadosamente el relato bíblico, van a encontrar que los panes en la mesa se colocaban en 2 pilas de 6. Qué interesante. 2 coronas, 2 pilas de 6. Los panes de la proposición son los panes de la presencia de Dios. Dios está presente allí. Está en los lados del norte el trono de Dios. Ahora, ¿qué significa todo esto? Sencillamente significa que el trono de Dios en el lugar santo es la mesa de los panes de la proposición. ¿Por qué razón? Por las características que hemos dado. Está el trono de Dios a los lados del norte. Tiene 2 coronas. Yo pregunto, cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, ¿a dónde se ubicó? Apocalipsis 3:21 dice, Jesús, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿A dónde se sentó Jesús cuando ascendió al cielo? En el trono de su Padre. Es decir, ¿cuántos hay en el trono? 2. ¿Cuántas coronas? 2. ¿Cuántas pilas de pan? 2. Yo pregunto, ¿quién dio el maná en el Antiguo Testamento? El Padre. Jesús dijo en Juan 6, da el pan. Pero ¿quién es el pan? Jesús es el pan. Los 2 están involucrados. Es decir, que Jesús en la serie de los sellos está caminando en medio de los panes de la proposición. El trono de Dios en el lugar santo es la mesa de los panes. El trono de Dios en el lugar santísimo es el arca del pacto. Pero cuando Jesús ascendió al cielo, Él se ubicó en la mesa de los panes de la proposición, por así decirlo, porque Él se colocó como rey juntamente con el Padre del reino de la gracia. Ahora quiero leerles un pasaje muy interesante del libro Primeros Escritos, páginas 54 y 55. Pero antes de leer esas páginas, quiero compartir con ustedes este dato muy interesante. Indudablemente han leído Daniel el capítulo 7, a donde dice que viene un carruaje de fuego, recoge a Dios el Padre, al anciano de días, el carruaje lo mueve a un lugar y entonces el Padre, el anciano de días, se sienta allí para comenzar el juicio. Luego el carruaje de fuego regresa, eso está en Daniel 7, 9 y 10 y el versículo 13 y 14. El carruaje de fuego que llevó al Padre para comenzar el juicio en el lugar santísimo regresa y entonces recoge al Hijo del Hombre, a Jesús, y lo lleva al carruaje de fuego allá a donde fue llevado el Padre. Eso lo pueden leer en Daniel 7, 9 y 10 y el versículo 13 y 14. Ahora, la cita que voy a leer de Primeros Escritos se basa en lo que dice Daniel 7. Elena White no está inventando esto, de que hay un trono en el lugar santo y hay un trono en el lugar santísimo. Hasta 1844 el Padre y el Hijo estaban en el trono en el lugar santo. En 1844 los 2 se movieron al trono en el lugar santísimo. Ahora noten esta cita, Primeros Escritos 54 y 55. Dice, vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo al interior del velo y se sentó. ¿Están captando el cuadro? Viene el carruaje de fuego, se levantó al Padre del trono. El carruaje de fuego lo llevó ¿a dónde? Al lugar santísimo. Sigue diciendo,
Entonces Jesús se levantó del trono. ¿Cuántos había en el trono? 2. Dice, Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó, y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Es decir, Jesús se ha levantado del trono, camina cierto trecho hacia el lugar santísimo y luego dice, alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir, aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Después de esto, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, el mismo carruaje que llevó al Padre, dice, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. ¿Hay un trono en el lugar santo? ¿Donde estaban los dos? Sí. ¿En 1844 se movieron los dos al lugar santísimo? Sí. Entonces, ¿cuál es el único mueble en el lugar santo que podría representar el trono de Dios? ¿Acaso se sentaron encima del candelero? No, como que no cuadra, ¿verdad? Los datos no cuadran. ¿Será que se sentó encima del altar de incienso? No funciona porque hay fuego ahí. El único mueble que puede representar la mesa de los panes de la proposición es la mesa de los panes de la proposición. Ahora yo pregunto, ¿hubo periodos en que escaseó el pan en la iglesia? Tremendamente, cuando la iglesia prohibió, cuando la iglesia romana prohibió la Biblia, pero Dios nunca dejó a su iglesia sin pan. Y es interesante que bajo el tercer sello dice que el trigo y la cebada, que eran los granos que se usaban para hacer pan, estaba carísimo el trigo y la cizaña durante el periodo del tercer sello. ¿Por qué razón? ¿Cuándo es que algo se pone supremamente costoso y caro? Cuando está escaso, ¿verdad? Se pone súper costoso. Es decir, durante este periodo el pan escaseó, pero nunca desapareció de la iglesia. Ahora, en la siguiente serie, las trompetas, que es Apocalipsis 8 hasta Apocalipsis el capítulo 11, la última parte del capítulo 11, encontramos que Jesús está en el altar de incienso. Fíjense que en la primera mitad de Apocalipsis, Jesús está ministrando ¿dónde? En el lugar santo, dándole aceite a la iglesia para que alumbre, dándole el pan para que la iglesia esté bien nutrida, y en el lugar santo, en el altar de incienso, intercediendo por los que se allegan a Dios por medio de Jesús. Vamos a notar Lucas 1 y el versículo 8 al 11. Aquí está el simbolismo. Hay que volver a estudiar el santuario del Antiguo Testamento, el templo del Antiguo Testamento. En Lucas 1 está ministrando aquí Zacarías, el padre de Juan el Bautista, quien era sacerdote. Le tocó su turno para quemar incienso en el santuario. Y quiero que noten lo que representa el incienso. Dice en Lucas 1:8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Fíjense qué interesante. Zacarías está quemando incienso literal, ¿y qué está haciendo el pueblo afuera? El pueblo afuera está orando, que es lo que simboliza el incienso. Ahora vamos a Salmo, ya vamos a ir a eso. Salmo 141 y el versículo 2. Ahora escuchen, el incienso no representa la oración. El incienso va mezclado con la oración, pero está relacionado con la oración, lógicamente. Noten el Salmo 141 y el versículo 2. Dice, suba mi oración delante de ti como incienso. ¿Qué se relaciona con el incienso? ¿La qué? La oración. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Ahora vamos a Apocalipsis 8 y el versículo 3 y el versículo 4.
para que ustedes vean que el incienso se relaciona con la oración, pero no es la oración, se mezcla con la oración. Dice en Apocalipsis 8, 3 y 4, que es el comienzo de las 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para, escuchen, ¿para qué? Para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿El incienso es la oración? No, el incienso ¿se qué? Se añade a la oración. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ahora, Elena White tiene una linda cita sobre lo que representa el incienso. Hijos e hijas de Dios, página 24. Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y garante, y no pasa por alto a nadie. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que proviene de su obediencia. ¿Hay un fondo inagotable de qué? De obediencia, que viene de la obediencia de Él. En el cielo, sus méritos, es decir, los de Jesús, su abnegación, su sacrificio propio, se atesoran como incienso que se ofrece juntamente con las oraciones de su pueblo. Cuando las oraciones sinceras y humildes de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas los méritos de su propia vida de perfecta obediencia. Nuestras oraciones resultan fragantes gracias a este incienso. Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro favor, y el Padre siempre oye al Hijo. Es decir, el incienso representa la perfecta obediencia de Cristo, que es acepta en nuestro lugar. Cuando Cristo se presenta ante el Padre, cuando nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado, confiamos en Jesús, Jesús viene como abogado y dice: Padre, acepta esa oración, lo mezcla con su perfecta obediencia. Qué lindo, qué precioso. Yo pregunto, durante el periodo del dominio papal, ¿se oscureció en gran medida la obra intercesora de Cristo? Sí, Señor. ¿Ante quién la gente confesaba sus pecados? Iba directamente a Jesús arrepentidos y confesando sus pecados. ¿A quién le confesaban los pecados? Al sacerdote. ¿Y a quiénes le rogaban que intercedieran por ellos en el cielo? María y los santos. Se oscureció la obra de Cristo durante el periodo de dominio papal. Es decir, la luz parecía desaparecer. La edad oscura, por eso se llama. Escaseó el pan porque se prohibió la palabra de Dios. Y la obra intercesora de Cristo se oscureció porque la gente miraba a los sacerdotes y a los santos como el medio de alcanzar a Dios. Pero nunca se apagó la luz, nunca desapareció el pan, y nunca desapareció completamente la obra intercesora de Cristo Jesús. Esa es la obra de Cristo en el lugar santo. Pero luego en Apocalipsis, después de las iglesias, los sellos y las trompetas, ahora Jesús va a entrar al lugar santísimo. Apocalipsis 11 y el versículo 19. Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 19. Esto es después que Jesús termina su obra en el lugar santo. Dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Si se abrió el templo en el cielo, ¿cómo había estado el templo antes? Pues lógico, cerrado. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué se vio en el templo? Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿A dónde quedaba el arca del pacto? ¿En qué apartamento? En el lugar santísimo. Entonces aquí cuando dice que el templo se abrió en el cielo y se vio el arca del pacto, quiere decir que ahora se va a enfatizar la obra de Cristo. ¿Dónde? Se va a enfatizar la obra de Cristo en el lugar santísimo. Y quiero decirles esto: la palabra templo, naos en griego, aparece 16 veces en Apocalipsis.
Y todas las veces que aparece la palabra naos se refiere al lugar santísimo del santuario celestial. Es decir, en el 11:19 ahora Jesús va a comenzar su obra en el lugar santísimo. Va a desempeñar una obra ¿de qué? De juicio. Y en Apocalipsis 14, 6 y 7 se hace el anuncio en la tierra de que ha llegado la hora del juicio. Es decir, en Daniel 7 habla del momento cuando el Padre y el Hijo van al lugar santísimo para desempeñar la obra. Apocalipsis 11, 19 nos dice que ahí está el arca del pacto. Es decir, cuando combinamos todo esto, el anuncio terrenal en Apocalipsis 14, 6 y 7, notamos que Jesús va a comenzar su obra entonces en el lugar santísimo. Fíjense que vamos en el orden del santuario. Jesús vivió, murió, resucitó, fue a los candeleros, luego entonces a la mesa de los panes, luego el altar de incienso, luego se abre el lugar santísimo, ahí está el arca, se va a desempeñar la obra de juicio. ¿Están viendo la secuencia? La misma secuencia que estudiamos en nuestros primeros dos temas y también en el calendario específico del Mesías de Jesús. Hay varios versículos que apuntan a este momento, hasta 2300 días y el santuario será ¿qué? Purificado. El mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Porque en Israel el Yom Kippur, el día de expiación, se realizaba en el lugar santísimo. Toda persona que no simpatizaba con la obra del sumo sacerdote en el día de expiación era puesto entre los incrédulos, aunque habían profesado seguir a Dios. Solo los que afligían sus almas, esas personas, cuando terminaba el día de expiación, podían tener la seguridad de que sus pecados habían sido limpiados del santuario. Es decir, que en el sistema judío, en el día de expiación se examinaban todos los que habían profesado a Dios, pero los que no simpatizaban eran cortados, mientras que los que realmente se habían arrepentido y afligido sus almas quedaban purificados al terminar el día de expiación. Pero ahora viene algo muy interesante. Jesús está ahora en el lugar santísimo desde 1844, pero yo pregunto, ¿el ministerio de Cristo en el lugar santísimo va a terminar en algún momento? ¿Se va a cerrar el santuario celestial? ¿Va a terminar el juicio cuando todos los casos están decididos? Vamos a Apocalipsis 14, 5 al 8. Vamos en secuencia. Ahora se va a hablar del momento en Apocalipsis 11, 19, cuando se abrió el juicio. Ahora vamos a leer del momento cuando concluye el juicio. Yo pregunto, ¿hoy en día nosotros podemos entrar al santuario celestial? Sí podemos. ¿Cómo podemos entrar al santuario celestial? Por fe. Porque Jesús está ministrando allí. Cuando oramos, entramos al cielo por fe, ¿sí o no? Podemos entrar y seguir la obra de Cristo en el santuario por fe. Podemos mandarle nuestros pecados a través del arrepentimiento, a través de la confesión, a través de la fe en Jesús. Pero yo pregunto, ¿va a llegar el momento en que ya no vamos a poder entrar? Apocalipsis capítulo 15 y el versículo 5 al 8. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. La misma palabra templo. Ahora se va a abrir el lugar santísimo, pero no es para que la gente entre, no es para que usted mande sus pecados allá, no es para que Cristo lo represente. Entonces, ¿por qué se abre el lugar santísimo? Sigamos. Y del templo salieron. Es que el templo se abre para que salgan, no para que uno entre. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Ahora, ¿por qué se abre el templo? Para que los ángeles con las plagas salgan para derramar sus plagas sobre el planeta Tierra cuando se cierra la puerta de la oportunidad de la gracia. Y yo pregunto, mientras están cayendo las plagas, ¿alguien puede entrar al templo? ¿Puede mandar sus pecados al templo? No, porque sigue diciendo el versículo 8, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Por eso en el conflicto de los siglos dice que tendremos que vivir ante un Dios santo sin intercesor cuando están cayendo las plagas. Porque el templo que se abrió para que se pudiera entrar y simpatizar con la obra de Cristo se va a cerrar.
y nadie va a poder entrar. Este pasaje describe el cierre de la puerta de la gracia. Usted no puede escoger salvarse hasta que Cristo venga en las nubes del cielo. No crean que cuando Jesús ya se ve la nubecita blanca y dice, ¡ay, Señor, yo soy tuyo! No, la puerta de la gracia se va a cerrar antes de eso. Y luego viene un tiempo de angustia terrible. De eso vamos a hablar en temas subsiguientes. Un tiempo de angustia cual no se ha visto jamás en la historia del mundo. Y luego, después del tiempo de angustia, Cristo viene a rescatar a su pueblo. Es decir, que la puerta de la gracia se va a cerrar antes de la segunda venida del Señor Jesús. Y déjenme decirles que la puerta de la gracia se cierra para el mundo en cierto momento, pero si usted se llega a morir hoy, ya su puerta de gracia se cerró. Hay un cierre personal y hay un cierre para todo el mundo cuando concluya el juicio. Podemos pensar en los días de Noé. ¿Ustedes recuerdan los días de Noé? Noé predicó con poder, ¿sí o no? Llamó al arrepentimiento a toda la gente antes del diluvio. Los invitó a cambiar sus caminos, a entrar en el arca. Y cuando Noé terminó de predicar su mensaje, entró con su familia al arca. ¿Y qué sucedió? Se cerró la puerta. ¿Y luego qué pasó cuando se cerró la puerta? ¿Cuánto tiempo pasó? 7 días pasaron. Y no hubo lluvia. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Noé durante esos 7 días? ¿Será que me equivoqué? ¿Cómo creen que se portaron los que estaban fuera del arca durante esos 7 días? ¡Ah, ese es un loco! Cada día más violento. Ese es el tiempo de angustia. La puerta se cierra. Yo pregunto, ¿alguien se podía salvar después que se cerró la puerta? ¿Alguien se podía perder después de cerrarse la puerta? No, todos los casos decididos. Tiempo de angustia y luego vino la destrucción y la salvación de Noé y su familia. Jesús dijo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que Apocalipsis habla del momento cuando se cierra la puerta de la gracia. Ahora, ¿saben cuál es el siguiente evento? Cuando termina el juicio, dijimos que todos los pecados se toman y se colocan sobre la cabeza ¿de quién? De Azazel. ¿Saben ustedes qué es lo que está de próximo en Apocalipsis? Si ustedes leen Apocalipsis el capítulo 20, está la ceremonia de Azazel. Vamos a leer Apocalipsis 20, 1 al 3. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. La palabra abismo describe el mundo en una condición caótica, desordenada y vacía, sin habitantes, porque cuando Cristo venga todos los impíos van a morir, no va a quedar nadie vivo aquí. Cristo va a llevarse a su pueblo al cielo. Todos los habitantes de la tierra estarán muertos durante los 1000 años. Y entonces dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esta es la ceremonia de Azazel, porque es un mundo desértico y sin habitantes, lo que pasaba en el día de expiación con el macho cabrío. Y dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un corto tiempo. Y ojalá tuviéramos tiempo de hablar de cuando Satanás, Dios lo suelte después de los 1000 años. Pero lo va a soltar sencillamente por un rato y solamente va a poder engañar a los que ya están engañados. Porque el pueblo de Dios estará en la santa ciudad, sanos y salvos y seguros. No hay riesgo de que se pierdan. Satanás estará afuera y finalmente tendrá que sufrir el castigo final por ser el originador y el perpetuador del pecado. Fíjense que está siguiendo el orden del santuario, la ceremonia de Azazel, después del juicio. Y luego, ¿cuál es el último paso? Es cuando Cristo, ¿qué? Regresa para habitar con nosotros en nuestro campamento. ¿Será que Apocalipsis termina allí? Vamos a Apocalipsis al capítulo 21 y al versículo 2 al 4. Apocalipsis 21, 2 al 4, lo leímos en nuestro tema de anoche. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Saben ustedes quién es el tabernáculo de Dios? Jesús. En Juan 1:14 dice: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó allí es la palabra skenoo, el verbo. Aquí la palabra tabernáculo es kene, que es el sustantivo. Es decir, que Jesús vino la primera vez y armó su carpa con nosotros, tabernaculó con nosotros. Yo sé que esa palabra no existe, pero para que puedan entender. Y cuando todo se acabe, cuando ya Satanás y sus ángeles y los impíos hayan sido destruidos, dice aquí: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. ¿Dónde? En nuestro campamento. Ya no más los ángeles. Gloria a Dios por eso. ¿Les gusta vivir en Los Ángeles a ustedes? ¿Les gusta vivir en este mundo? Tengo mi buena casita y tengo mi platica en el banco y tengo un carro último modelo y tengo todo lo que yo quiero. ¿Para qué más? Una vez un individuo me dijo: yo tengo una casa muy lujosa. Le dije: ¿y es de oro? Si yo tengo un BMW nuevecito. Le digo: ¿vuela? ¿Puede volar de la tierra al cielo en 7 días? Sigue diciendo la buena nueva: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Les quedó clara la secuencia de Apocalipsis? ¿Cómo puede usted entender Apocalipsis en el santuario? Es una imposibilidad, porque el libro de Apocalipsis sigue el orden del santuario. Empieza con la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Luego Jesús se mueve a los candeleros, se mueve a la mesa de los panes y el altar de incienso. Luego se abre el lugar santísimo para el juicio. Cuando termina el juicio en el lugar santísimo, ya nadie puede entrar, se cierra. Caen las plagas, viene la tribulación. Al final de las plagas y la tribulación, viene la ceremonia de Azazel, donde todos los pecados son colocados sobre la cabeza del originador, el instigador y el perpetuador del pecado. Y luego, después que es destruido con los impíos, Dios hace cielos nuevos y tierra nueva y habita con nosotros por los siglos de la eternidad. Por eso digo que la iglesia adventista es la única iglesia que puede explicar estas cosas. Ojalá hayan entendido y que Dios les bendiga y sea de consuelo lo que hemos hablado.